Ahora, algo que ha estado en nuestras cabezas en los últimos meses, inconscientemente, pero como que de pronto al momento de estarlo platicando en la oficina, asentamos muy bien como que estas ideas. Entre ellas es la arquitectura desde adentro. Si es como interiorismo, digo, somos un despacho un poquito más enfocado al área de interiores, pero nos hemos visto con temas de que, por ejemplo, diseñamos como arquitectos y más a lo mejor aquí en el TEC, que somos un poquito más cuadrados en el sentido de organizar un terreno, ¿no? Y nos preguntamos antes de empezar a diseñar, siempre empiezas con la pregunta de, pues, ¿dónde voy a ubicar la cocina? ¿Dónde voy a ubicar la cochera? Entonces, son como que la primera pregunta casi casi que te llega a la mente, ¿no? Entonces, la intención es buena. Sin embargo, existen otro tipo de preguntas como cómo se va a desarrollar el espacio o de qué manera se va a desenvolver la persona que va a vivir en el espacio, ¿no? Entonces, no nomás es dónde ubicar, que es algo muy importante, pero a la vez cuando empiezas a ver la arquitectura desde adentro, empiezas a buscar estos énfasis en remates visuales, en la luz, en la iluminación, y puede ser un camino distinto, no es el correcto, ni no creo que haya alguno correcto. Al final del día encontramos diferentes caminos para el momento de diseñar. Sin embargo, es una perspectiva muy padre que nos ha gustado implementar. Entonces, vamos a ver algunos proyectos ahorita más adelante de algunos fundamentos que hemos estado poniendo en práctica y que nosotros seguimos aprendiendo y experimentando de estos fundamentos, ¿no? Que nos ayuda mucho a pensar de diferente manera, no nomás en un plano arquitectónico, sino en esta sensación, esta experiencia que puede tener alguno de los proyectos. ¿Es el mouse? Sí. Bueno, también siempre hemos escuchado esta frase de la forma sigue la función o al revés, ¿no? Y nosotros en esta como introspección que hemos hecho pensamos de que, bueno, ¿y qué tal si la forma sigue a la experiencia? Porque es una parte que es sumamente importante porque no nos podemos olvidar de que en ese espacio que estamos pensando, organizando y planeando, van a haber personas existiendo. O sea, no solamente es pensar así como, ay, pues sí, en su recámara o en su cocina, ¿no? Sino es pensar en cómo la va a vivir. O sea, no solamente en el plan de que sea funcional, de que, bueno, en la cocina voy a tener mi triángulo funcional y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sino, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero de pensar en la tarja, ¿no? Que muchas veces la ponemos y hay el muro enfrente, ni siquiera ponemos o adecuamos alguna ventana o una vista, ¿no? Y pues si lo pensamos realmente cuando estamos lavando los platos, pues es un tiempo largo, ¿no? El que pasamos haciendo esa actividad. Entonces pensar en cómo se va a generar esa experiencia en el día al día, en las cosas cotidianas que hacemos, cómo lo podemos exponenciar. Entonces, es por eso que todas estas preguntas nos llevaron a indagar más en cómo se vive una arquitectura y cómo es desde adentro. ¿Apaga? Bueno, bueno, uno de nuestros ejercicios de esta nueva como aproximación de realmente diseñar experiencias de la casa, los momentos cotidianos de día a día, el estar en lavando los platos, estar en la lavandería, que pasas muchísimo tiempo, pero casualmente son espacios oscuros, con luz fría, o sea, creo que tenemos que cambiar un poquito esa percepción de la casa básica que tenemos y realmente ir al alma de la persona, ¿no? O sea, cómo, pues con espacios y el diseño de esto, o sea, cambiar el día a día y que no se vuelvan tareas pesadas del día a día y que no sean, pues sí, o sea, que sea, nosotros tenemos la responsabilidad como diseñadores de pensar en las casas no solo como un espacio a habitar, sino momentos en los que vamos a estar un poquito
influenciando, ¿no? De que queremos que vaya por aquí, queremos que tenga esta experiencia con el jardín, o sea. Entonces, el diseño de casa acá, fue una casa que está en Aldama. Está realmente ubicada en un terreno que tienes vistas a cerros y es un entorno natural. Entonces realmente queríamos que la casa obedeciera a ese entorno natural y respetar un poquito con la gama de colores, con la gama de texturas y esta conexión con jardín a hacer referencia a esto, ¿no? Entonces entramos por un vestíbulo. El corazón de la casa, según la cliente, siempre tienen que preguntar, pues, ¿cuál es el espacio donde pasan más tiempo? Tal vez es la cocina, tal vez es la estancia, tal vez les gustan mucho las series y se la pasan ahí, ¿no? O tal vez es la recámara. Entonces siempre buscar ese corazón de la casa y diseñar en torno a él. Entonces, en nuestro caso, la clienta buscaba el comedor, estancia y cocina. Y nuestro diseño queríamos que fuera un poco en torno al jardín, o sea, cómo llevar el interior hacia el exterior. Entonces no sé si la alcanzan a ver, yo sé que se ve medio, pues chiquito. Pero bueno, la cocina, el comedor, tienen una conexión directa con la terraza. Entonces queríamos conectar toda la casa por medio del patio. No sé si... Sí, como dice Liz, esta es la cocina, aquí está el comedor, aquí está la estancia, este es el patio, y estas son áreas habitacionales conectadas por un pasillo, y aquí tenemos una sala, que está el recibidor y cochera, ¿no? Y un medio baño aquí en la entrada. Entonces buscamos, esta casa nos gustó porque tiene un ejercicio claro en el que pensamos la casa de qué vistas queríamos que pasaran, qué queríamos que pasara dentro de la casa, qué actividades, inclusive qué materiales, pensando en esta experiencia o atemporalidad, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y al final del día la fachada se resolvió sola, o sea, no es como pensar en volumen o decir, quiero diseñar la casa con una forma así, que es válido. Sin embargo, como nosotros como en esta especialidad de interiores, buscamos ir desde adentro, ¿no? Como estamos ahorita con el tema, y se fue resolviendo sola. Si se fijan, obviamente, al buscar este remate visual, al salir de tu recámara, y obviamente tienes vistas a tu jardín, pero también dejamos pasillos todo perimetral, ningún muro pegado a la colindancia, para poder generar estos jardines y vistas, y todo, sobre todo nos ayuda mucho para la orientación y la climatización de la casa, ¿no? Entonces, esta ventana pues se ve reflejada en fachada, es decir, también parte de la lavandería pues tiene su ventana larga hacia un jardincito, y todas estas ventanas o todos estos remates visuales que al final del día nos ayudan para ventilación cruzada y iluminación, vienen siendo resultado de una fachada. Entonces ya no es tanto pensar en volumen, sino ir un poquito más en detalle, ¿no? Y creo que, o sea, es como el tema que queremos presentar, el diseñar desde el interior hacia el exterior, o sea, la fachada, al final, si el diseño interno funciona y es bonito como experiencia, o sea, creo que la fachada, pues se soluciona, o sea, creo que tiene solución. Y creo que, si quieres, regrésale tantito. Una de las cosas que olvidé decir, tratamos de utilizar los materiales como de la zona, entonces utilizamos estos muros grandes de piedra, aprovechando esos muros grandes de piedra, involucrar un poquito el interior, o sea, los interiores, perdón. Entonces, como por ejemplo aquí se vuelve muro, pero aquí, utilizando este mismo eje, se vuelve mueble. Entonces, como sabemos que las casas son proyectos de años, o sea, nosotros vamos a hacer una tarea de diseñar los espacios, las experiencias, pero pues no falta que la señora quiera ir a Liverpool y comprar su nuevo sillón y su mesa nueva y luego en 2 años su cocina nueva. Entonces también tenemos que estar abiertos a ese cambio, pues porque somos humanos, ¿no? Cambiamos. Entonces es padre como que diseñar conforme a este cambio, o sea, sabiendo que en algún momento estos espacios cambian de color poquito, pero su esencia ahí está. Y bueno, esa es una de las propuestas que hicimos para los interiores. Como dice Liz, obviamente tenemos especialidad en interiorismo y la cliente o los clientes invierten en estos interiores,
Sin embargo, ellos mismos a lo mejor y no saben qué va a pasar a futuro en esos, no sé, en 10 años, 15 años, que esté algún candil de moda y que ahorita vamos a hablar un poquito de las tendencias, que pues al final del día como humanos les gustó y pues lo quieres cambiar, pero buscar que la casa cambie juntamente con el dueño, ¿no? Junto con el usuario. Entonces buscar esta experiencia y la temporalidad que nos puede ir ayudando para que la casa envejezca bien y no se vea pasada de moda, ¿no? Es otra de las vistas. Acá está rumbo a las recámaras. Tenemos aquí parte de la terraza y aquí tenemos la cocina y comedor, es como el centro. Si se fijan, es un diseño en cierto punto regional, temporal, contemporáneo. Sin embargo, estamos utilizando materiales de aquí, ¿no? De la ciudad, sin entrar en mucho detalle de no sé, tantos mármoles o tanto detalle de interiores como está el maximalismo o hay otros estilos que al final del día, dependiendo de sus clientes, cuál es el que sienten más identificados. Sin embargo, ya nosotros les ayudamos a orientarlos a que, ¿sabes qué? Mira, es que este estilo, o al menos este tipo de arquitectura, puede ser más atemporal, pueden pasar 50 años y se va a seguir viendo bien la casa. No va a pasar que traigas un mármol en una pared y en 10 años ya esté pasado de moda y así no les pasó mucho en los 90 que el color chocolate estaba súper de moda o las sillas Luis XV, acá a los abuelitos, ¿no? Les tocó, entonces ya de pronto pues se ven muy, muy raras, ¿no? Buscar este punto, ¿no? También en la temporalidad. Si se fijan, pues ya cómo se resuelve la terraza. Ya no hay fachada que diseñar en sí, más que resolver, a lo mejor con acabados materiales. Sin embargo, pues la casa se va desenvolviendo sola. Sí, igual también está bien como resaltar la idea de asentarnos en donde estamos diseñando y construyendo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, de considerar que estamos diseñando en un área desértica, ¿no? Entonces, la calidad de los materiales, el cómo los vas a colocar o en dónde los vas a colocar, es también clave para un buen diseño, porque al fin y al cabo repercute en el entorno así como interiormente también en cuanto a la eficiencia de confort del ambiente, ¿no? Entonces, aquí como comentábamos, también es muy importante el hecho de poder hacer indagar más al cliente. Muchas veces se tiene como que la idea errónea de que los arquitectos eh, imponemos o ponemos nuestro propio gusto en el diseño y todo eso, lo cual a mi parecer no me parece lo más como correcto, vaya. Y es nuestra tarea el hacer indagar al cliente de qué es lo que él quiere, qué es lo que él busca, porque realmente gracias a las tecnologías y todas las redes sociales que hoy tenemos, estamos muy saturados de información. O sea, el cliente ahora te llega y así quiero mi casa, casi casi que te enseña una foto de Pinterest y así la quiero, ¿no? Así a la, pero realmente si te pones a platicar con él, él ni siquiera sabe por qué le gusta, no sabe de dónde viene, no sabe el contexto de la imagen que te está enseñando, simplemente es porque lo ve en todos lados, ¿no? O sea, ahorita podemos ir a cualquier fraccionamiento y podemos tener en mente el estilo que está ahora como más predominante, pero realmente si nos ponemos a preguntar, pues, de dónde vino eso, ¿no? ¿Por qué aquí? ¿Por qué estamos con estos tonalidades o con estos materiales, ¿no? Que muchas veces no terminan siendo sustentables. Entonces, es nuestro deber como profesionistas el, el poder hacer que el cliente se conozca a sí mismo, ¿no? Que se pregunte el porqué de las cosas, porque esto le va a llevar a, a tener un diseño y una experiencia muchísimo más de la mano de su persona. Como comentaban aquí, el hecho eh, de que no vaya a cambiar en 5 años y vaya a querer rehacer su casa casi casi por completo, ¿no? Porque tal vez en su momento solamente siguió las tendencias y pues, las tendencias son algo que no es, o sea, que cambia muy constantemente y no es la idea. Nosotros buscamos que sea lo más sustentable posible en todo lo que lo engloba, ¿no? Esto es lo que nos lleva a este proyecto. Si quieres, dale.
a este proyecto que está ubicado en la Plaza 306, 3106, ahí enfrente de Plaza del Sol. Eh, y en este proyecto se refleja mucho toda esta ideología que tenemos, ¿no? Porque desde el momento uno, el alcance con la clienta fue de, ok, cuál es tu marca? ¿Cuál es tu intención? Eh, el diseño comercial va muy de la mano con el diseño de la marca, ¿no? Muchas veces se trabaja a la par porque debe de haber una correlación totalmente intrínseca en ambos, ¿no? Y con este proyecto fue así. Entonces fue muy, digamos, como muy orgánico cómo salió el concepto, la idea. O sea, básicamente ella tenía muy en claro ciertas cosas y nosotros nos dimos la tarea de escarbarle un poquito más para que ella se diera cuenta de qué era lo que realmente quería reflejar en su marca, ¿no? Aprovechamos también en este tipo de proyectos que pues es un local, ¿no? Y muchas veces nada más tienes una fachada o tienes dos fachadas y estás en la esquina y tienes un poquito más de visibilidad, pero pues ya está muy delimitado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con ello? Ahí si quieres devolverte tantito a la otra, porque ese es un detalle que en la imagen esta de en medio, o sea, para nosotros refleja todo lo que este proyecto es. No les he dicho, pero este proyecto es un salón de belleza. No sé si por ver las imágenes o algo se pudieron como que dar una idea por dónde iba, pero, por ejemplo, afuera del local tiene una celosía en la parte de arriba, que son estas líneas que se generan aquí. Y, o sea, el simple hecho de cómo la orientación, el local, lo que ya tenía el local por sí solo se pudo adaptar hacia el interior, le da un giro totalmente distinto. Entonces, es parte de nuestro trabajo también el observar, el irte a parar ahí y estarte si quieres ahí 2 horas viendo cómo se comporta el entorno, qué gente es la que pasa, cómo baja el sol, qué sombras se generan y todo eso lo hace mucho más interesante y le aporta mucho al proyecto. ¿Quieres aportar? Sí. Sí, de hecho, este es pues, el reflejo de la celosía que está en la fachada, ¿no? Entonces, como todo el local está liso, o sea, no hay ningún acabado más que uno. Todos los muros son curvos, al final del día, este acabado se ve complementado por la forma del espacio, pero está bien padre cómo se generaron las sombras, como dando una segunda textura, ¿no? Y son temporales, al final del día, nada más es un ratito del día y a veces ni siquiera, no todas las temporadas, porque a veces no baja tanto el sol, etcétera. Entonces llega un punto en el que tú como cliente vas y puede que te topes con esta rayado o puede que no. Entonces va cambiando, ¿no? El espacio es algo que nos gusta mucho intentar, porque no en todo se puede, la verdad, pero al menos es el objetivo buscarlo, que el proyecto cambie por sí solo sin necesidad de estar cambiando los muebles constantemente como uno, ¿no? Y así el cliente los cambia, pues bien, pero al final del día como el cascarón o la estructura del proyecto por sí solo va a ir hablando, ¿no? Se vuelven como autoparlantes estos espacios que van diciendo cada día cosas distintas, ¿no? Entonces se vuelve algo muy padre y este es parte del baño y utilizamos estos elementos de espejo que nos ayuda mucho a darle, ahorita creo que en la siguiente, bueno, aquí están en la plantita, ahorita las van a hablar, son estos 3 volúmenes que se vuelven como escultóricos dentro de un espacio muy curvo y limpio, pero estos espejos un poquito más industrial o escultórico, pero al final del día son funcionales. Estos espejos le das clic y hay repisas adentro para, para toda esta parte, ¿no? Sí, bueno, esta distribución estuvo muy interesante porque muchas veces pensamos en cuadrado, ¿no? En divisiones y cosas más ortogonales, recto. Entonces, como la misma marca nos estaba invitando a fluir, pensamos de qué manera hacerlo y lo más eficiente, ¿no? Y más que nada porque realmente casi siempre pues pensamos en la forma más básica que es pues recto y se acabó, ¿no? Cuando realmente hay un mundo de posibilidades y metemos una pequeña curva. O sea, no solamente en plano y funcional, sino también estéticamente, ¿no? Entonces preguntamos, bueno, ¿qué tal si hacemos esto un poquito más como este fluido, ¿no? Con la misma
con la misma funcionalidad de los estilistas, ¿no? Entonces, pensamos en un área de recepción, en un área de espera, pero como la misma curva de los muros te está invitando a acercarte un poquito más al área de trabajo, ¿no? Que es toda esta. Al mismo tiempo, estamos aprovechando los espacios que se generan con estas curvas para hacerlos funcionar. En esta parte nosotros pusimos una barra de comida para las estilistas que tengan una pequeña área ahí de alimento y que no interrumpa el área de trabajo, ¿no? Al fondo también dejamos el baño y de este otro lado dejamos un espacio de almacén. También ahí teníamos como que una pequeña delimitante porque en el muro de arriba, que sí se ve recto, ese era un muro de tabla roca de el local anterior. Entonces, también hay que pensar de qué forma podemos aprovechar lo que ya está, ¿no? O sea, porque pudiera decir que realmente por ese muro pensamos en hacer todo lo demás. O sea, dijimos, ¿cómo podemos, o sea, sin tener que tumbar ese muro ni moverlo? Porque también hay que pensar en el presupuesto y cómo lo puedes adaptar mejor para tu cliente. Fue que nació la idea de hacer estas curvas, ¿no? Y realmente es todo lo que, toda la intervención, vaya que hicimos, como comentó Julio, solamente tenemos un material y lo que también hace que resalte todavía más es como que este contraste entre estos tres elementos que se ven como un poquito más monolíticos y, y al fin y al cabo te refleja todo lo que está pasando alrededor sin ser disruptivo y pues siempre pensando también en cómo vas a aprovechar ese espacio, ¿no? O sea, esos muebles son un espejo y te puedes ver por los cuatro lados, pero tú le das clic y por dentro es un área de almacén. Que de hecho, algo, algo que comentabas, el tema del techo, muchas veces, más en el área comercial, cuando son locales, y hay un contexto, algo que mencionaban ahorita, nada más tienes una fachada, o si te va bien, pues tienes una esquina. A veces luego lo podemos ver como una limitante, pero creo que cuando lo vemos como parte del reto o como una herramienta, puede pasar algo interesante, más que el chin, híjole, tengo este problema o este obstáculo, bueno, ¿cómo lo puedo utilizar a mi favor? Por decir, el tema que decían del techo, pues demolerlo y luego ya va a estar ahí vacío, ¿qué vamos a hacer? Pues mejor lo utilizamos, le damos un acabado y de hecho ese mismo techo visualmente delimita otra área, entonces ya sabes que es otra área de la planta, algo que mencionaban también eh, de que es muy fácil luego pensar en lo cuadrado. Eh, Realmente está bien, lo cuadrado algunas veces hasta te puede funcionar más por los espacios, por los muebles, piensas en lo que es más fácil acomodar algo, un mueble con esquinas a 90 grados que algo curvo en una mesa, espacio desperdiciado y esas cosas. Pero creo que cuando nos atrevemos a estas cosas o a estos detallitos o gestos como lo curvo, eso curvo se volvió parte de la identidad del proyecto. La sombra no hubiera sido la misma como en la foto que se ve ahorita si hubiera sido algo cuadrado, entonces se vuelve parte de la identidad y creo que cuando nos atrevemos pues a dar ese pasito de, bueno, y si luego curvo, a lo mejor no va a tener tanto espacio para guardar, no sé, todo lo de limpieza, pero aún así sí cabe y le va a dar ese otro giro o ese gesto, esa identidad al proyecto, vale totalmente la pena. Entonces creo que también es perderle un poquito el miedo a lo tradicional y atreverte a ese tipo de cosas. Este proyecto, si se fijan, hemos estado como que tomando algunos puntitos indirectamente. Voy a a ir dando el resumen antes de estar concluyendo. Traíamos en este inicio arquitectura viva, diseñar como estas experiencias. Parte de como de un segundo punto traíamos el diseño como constructivo de estas, a pesar de las formas, a pesar de de las irregularidades que puede tener un mismo local, pues buscar que también sea funcional. Y yo creo que Alan nos puede platicar un poquito más del sistema como constructivo, ¿no? Porque ya cuando te metes en estos retos de modulaciones o de los materiales, de saber cómo aprovechar las dimensiones del material, porque claro, el diseño está muy bonito y no sé si les ha pasado, si diseñan en SketchUp o en algún otro programa, metes una textura, pues se ve toda repetida, ¿no? Entonces como que dices, es que quiero que se vea de madera, luego de pronto no, o les ha tocado ver casas que tienen como esta fachada de madera de cerámica
y lo intentaron, pero no, o sea, se ve como que les faltó un poquito, ¿no? Obviamente cuestiones económicas y todo esto, pero al final del día intentas alcanzar algo y como que los materiales que son y que no son, o que parecen lo que no es, está pues extraño, o sea, se vuelve raro en la arquitectura, ¿no? Y obviamente por presupuesto eso te limita. Sin embargo, si vas a utilizar cerámica, pues a lo mejor buscar una modulación distinta o buscar algún tipo de diseño en esta como de las cerámicas, ¿no? Que por ejemplo en este proyecto, que les voy a hablar, que traemos ya una parte de una temporalidad, pues aunque hayamos diseñado el mejor proyecto, si no lo modulamos, si no pensamos constructivamente cómo lo vamos a ir implementando, pues el diseño interior se va a sentir como una cerámica de fraccionamiento de fachada, ¿no? Que quiero meterle a un videoblog, pero pues no, para no meterle el videoblog le meto unos espejitos o unos vidrios, no sé, como que intentar forzarlo se vuelve ya un poquito más extraño y es parte de la importancia también que se va uniendo al sistema constructivo. Sí, algo que mencionabas era, hay que, dentro del proyecto o el proceso de diseño, es importante que tengamos en mente el cómo lo voy a construir, que no nada más una limitante de que, híjole, es que va a estar muy difícil, mejor no. No, no hay que tenerle tampoco miedo de eso, por si el proyecto de Who, si era de que, híjole, son curvas, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, Entonces, no sé, pero pues vamos a darle, o sea, sí se puede. Si ya existen cosas, si ya existen muros curvos, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? Y ahí es donde entra también eh, los, pues ahora sí que también los artistas o los ajá. trabajadores, o sea, los contratistas, los trabajadores, en serio, o sea, hay veces que yo los observo y digo, qué rifados, y coexistimos, o sea, en el proceso de construcción va de la mano lo que nosotros les vamos a presentar, les vamos a decir que construyan, coordinarlos, pero al final de cuentas son sus manos los que hacen real todo este tipo de proyectos. Algo, por decirlo, de las curvas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, yo voy con ellos y ¿cómo la va a hacer? Oiga, pues mira, puede ser así, así como la ve. Y yo, sí, entonces sí. Sí, Eh, existen un mundo de materiales, de cosas, de modulaciones. Los invitamos a investigar todo tipo. Si van, a mí me encanta ir a Home Depot. Vayan y van los tipos de ángulos, los tipos de cerámicas. Y cuando tienen, no solo en Home Depot, en todos lados, eh, comercial. Es patrocinio. cuando tienen esos materiales en la cabeza, ya es más fácil ver cómo lo van a construir. Algo que mencionaban de las modulaciones. Si dices, esta textura se ve muy bonita en todo el piso, pero no piensas un poquito más real o aterrizado en la boquilla y lo hagas sin boquilla y se lo das a alguien más y por X o Y razón tú no lo vas a construir y el cliente ve que es todo liso, híjole, entonces de un acabado de mármol, entonces toda la casa va a tener mármol sin divisiones, pues se dispara el precio demasiado. Entonces es importante ver también la realidad y lo aterrizado, diseñar con acabados y materiales que realmente existan en el mercado. Eh, por decir, si es una modulación diseñamos obviamente pensando que en el mejor de los casos se va a construir nuestro proyecto. Entonces debemos de tener en mente eso. Una modulación, no sé, si es una cerámica de tal medida por tal medida, desde los bocetos debes ir pensando, bueno, ¿dónde voy a rematar? No quiero ir caminando y que siempre, mientras vas viendo el piso, se va a ver la rayita en medio. Entonces creo que vale la pena mejor mover esta cerámica o la cambio para que los cortes se vean en los extremos de las paredes, lo tapa un zoclo, todo ese tipo de cosas lo pueden ir pensando desde ahorita. Gestos que a lo mejor el cliente ni siquiera ve, a lo mejor muchas cosas en obra es más por el toque y para darnos ese, ¿cuál es la Sí, palabra? Esa satisfacción a nosotros. O sea, si hay una esquina en la pared, yo quiero que el desplante empiece aquí, nomás porque quiero que sea perfecto. La esquina de la pared y que partan ahí todas las cerámicas y, oiga, pero aquí va a quedar un corte. Pues va a haber que cortar todas para que parezca que son iguales. Entonces, a veces es mucho más trabajo, pero son gestos que el cliente los puede observar o si no, es parte, pues yo creo que es un plus que todos nosotros podemos dar. Mm, Sí, nada más quiero hacer así como un comentario, o sea, no sé si les ha pasado así que van a un baño y están ahí sentados y luego
ven la esquina y así de que, no sé, la cerámica así remata perfecto y es de que, sí. Y luego van a otro baño y luego ven así que queda descuadrada, así que la pieza y luego acá 2 un cachito centímetros. y otro y es así como, o sea, ese tipo de cositas que realmente te das cuenta si te fijas, ¿no? Pero nosotros sí nos fijamos, entonces sí hay como que hasta pensar en esos detallitos, como decía, de, ok, si esta cerámica viene en este formato y yo tengo ese espacio, bueno, ¿qué pasa si lo desplanto desde aquí? ¿Cómo va a terminar acá? Y son esos detallitos que tal vez no todos lo pueden percibir así tal cual, pero se notan, o sea, hacen mucho la diferencia, hacen que se vea limpio y se nota al final.